Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa, local, regional, nacional e internacional. Hoy, con un análisis profundo de los resultados electorales de las elecciones en Europa, el Parlamento Europeo ha dado un giro hacia la derecha. Esta decisión de la mayoría de los electores en Europa ha provocado grandes reacciones a nivel global, principalmente naciones como Alemania y Francia han sentido un sacudón en el ejercicio del poder, al punto que el presidente francés ha decidido adelantar sus elecciones para finales de este mes y en sus términos ha dicho que no podía quedarse quieto frente a lo que estaba ocurriendo. En Alemania, algunos movimientos le están exigiendo lo mismo a su primer mandatario, pero parece poco viable que una decisión semejante se tome en territorio alemán. Los ecos de esta noticia se empiezan a sentir a escala mundial. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, trinó referente a lo que estaba pasando con el triunfo de la ultraderecha, como denominan los líderes de izquierda ahora a este nuevo movimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Y ojo con esto, porque pareciera que si en Europa el giro es a la derecha, en América Latina no tanto. En América Latina sabemos que el territorio de nuestro continente está mayoritariamente dominado por líderes que están en la izquierda, algunas izquierdas mucho más radicales, mucho más alineadas con el progresismo, otras un poco más alineadas hacia el centro izquierda socialdemócrata, pero en todo un espectro que tiene un punto en común ideológicamente, y es ese sentido de priorizar lo que denominan la inversión social sobre el libre mercado. La agenda de la izquierda está asociada también fundamentalmente a hablar mucho de planificación y de intervención en la economía, lo cual ha llevado en algunos ejemplos, como en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, a unos sistemas cuestionados en cuanto al nivel de la democracia y principalmente a grandes crisis de orden económico. En Argentina, Javier Milei dio un giro hacia una derecha denominada libertaria, pero que todavía no ha tenido mucha repercusión en gobiernos vecinos ni en países cercanos a Argentina. Lo que está por verse es, frente al triunfo de la izquierda en Brasil y algún triunfo de la centro derecha en Ecuador, es cómo este viraje en Europa tendrá incidencia en América Latina. Y decimos esto principalmente porque las elecciones europeas están generando bastante controversia. ¿Qué ha pasado con el centro político? Han dicho los líderes globales que el centro en Europa todavía resiste, pero que hay un señalamiento hacia la bandera progresista y socialdemócrata. Bajo este principio y en estos criterios, entendemos desde todo punto de vista el sentido esencial que debe tener la ideología en la praxis política. Y digo esto porque desde hace mucho tiempo nuestros partidos han perdido el sentido de cuáles son sus fundamentos ideológicos, su base doctrinal, y si todavía estamos usando esa clasificación antigua de la Revolución Francesa entre partidos de izquierda y partidos de derecha, y recientemente se habla del centro político, es precisamente
porque hoy hablar de liberalismos, conservadurismos, socialdemocracias, comunismos y socialismos parece generar muchos ismos y muchas disputas entre cuál es el verdadero sentido ideológico, y los partidos están un poco distanciados en lo fundamental del ideario de los grandes pensadores que construyeron las ideologías. Lo cierto es que en Estados Unidos también hay un año electoral, que es un año electoral a nivel global, en el cual esperan algunos que se dé un retorno a los movimientos conservadores, a pesar de todo lo que está pasando con el expresidente Donald Trump y todo este lío judicial en el que también está salpicado el presidente Joe Biden por la sentencia a su hijo. Pero hoy vamos a analizar qué es lo que está pasando en Europa y tenemos un panel muy importante de invitados que nos ayudarán a comprender la situación electoral y el mapa político en la Unión Europea. Desde Madrid, en España, en el lugar de los acontecimientos, está David Rico Coelho. David Rico Coelho es licenciado en publicidad, máster en acción política, con maestrías en consultoría política, es estratega, analista político y es el director de la firma consultora Fábrica Política, entre otras dignidades. Por supuesto, es panelista habitual en este programa. David Rico, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y cuéntanos, ¿cómo está ese mapa político en Europa? ¿Qué es lo que pasó? ¿Es el triunfo de la indignación? ¿O verdaderamente, más allá del voto castigo y el efecto péndulo característico por el desgaste de los gobiernos, la gente sí votó a conciencia por un ideal conservador y de ultraderecha, como algunos están levantando banderas, principalmente en Francia, con la líder Jean-Marie Le Pen? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y por estar hoy aquí con ustedes en otro programa. Mira, la verdad es que es bastante más complejo que evaluarlo como el efecto pendular, puesto que ya existe o empiezan a existir muchas voces críticas en Europa sobre la Agenda 2030, sobre las políticas progresistas que están llevando los gobiernos, los que están llevando los gobiernos a cabo, sobre todo sí existe una relación directa sobre las consecuencias de la pandemia, una pandemia que para mucha gente fue muy mal manejada por los gobiernos y que está directamente ligada con algunas políticas eh, que se empiezan a ver coercitivas. Por ejemplo, eh, empieza a existir, de hecho, esto va de la mano con un estudio que se ha hecho, sobre todo, por ejemplo, en países como en España, en donde la diferencia entre los menores de 25 años sobre cuáles son sus preferencias ideológicas entre mujeres y hombres es bastante grande. Los hombres menores de 25 años tienden a votar o están tendiendo a votar por la derecha y se ubican en un espectro ideológico del 5.3, 5.6, mientras que las mujeres se ubican en el 4.1, 4.2, que es más hacia la izquierda. Estas grandes diferencias pues van de la mano con el hecho de que ya siente la población que existe una gran diferencia entre hombres y mujeres, que empiezan a polarizar a la sociedad, las medidas y las políticas feministas entre hombres y mujeres, polarizándolos, porque existe ahora muchas más políticas que benefician a la mujer y que perjudican directamente al hombre aquí en Europa. Lo mismo ocurre con la comunidad LGTBI, que empieza a tener una serie de políticas y de leyes que les beneficia de manera directa, pero perjudica a personas heterosexuales. Empieza a existir una guerra importante en muchos países con el tema de las políticas medioambientales que perjudican al campo, que perjudican a los productores y que, por el contrario, no generan las mismas medidas
para productos importados, pero también un tema que ha generado mucho debate y con este quiero concluir los temas que están generando mucha conversación, discusión y cambios en, digamos, las decisiones de los votantes, como lo es la migración o la inmigración. Eh, Mientras los políticos de izquierda promueven la inmigración, los políticos conservadores y de derecha pues le quieren poner un alto a la inmigración ilegal porque está generando, o lo que culpan es que genera un crecimiento en la inseguridad. Además, otros factores que tienen que ver con la destrucción cultural o la destrucción de ciertos elementos culturales de los países de acogida. Esto ha generado un debate ideológico importante en Europa y está claro que la sociedad europea le está diciendo basta a este tipo de políticas. No es tanto o no se comporta, no es un comportamiento de índole pendular como puede ocurrir en algunos países de Latinoamérica, sino más bien es una respuesta contundente de la sociedad europea a políticas de Estado que están asumiendo, sobre todo desde el seno de la Unión Europea, para frenar esta agenda que para mucha gente genera más perjuicio que beneficios. Dicho esto, hay países que son la excepción. En España, a pesar de que ganó el Partido Popular y a pesar de que también creció Vox y surgió una nueva agrupación también de tinte de derecha, pareciera o se siente, hay una percepción de que el Partido Socialista terminó logrando un resultado mucho mejor del que se esperaba o del que podía haber logrado. Esta sensación pues se da por muchas razones, pero lo cierto es que en el caso español, a pesar de haber ganado la derecha, el triunfo no fue tan contundente como se hubiese esperado, como se hubiese querido, desde la derecha, evidentemente. Así que lo que resta es ver lo que va a pasar con Bélgica, que llamó elecciones, lo que va a pasar con Francia en las próximas elecciones. Hay algo que queda claro, Macron, el puesto de Macron no está en juego, está en juego la Asamblea Nacional, que al llamar a elecciones, bueno, puede tomar, en el caso de ganar la derecha, como pareciera que va a ocurrir, puede llamar a un gobierno confrontado entre el legislativo y el ejecutivo, pero no necesariamente puede haber un cambio de gobierno en el tiempo inmediato. Es decir, no significa que el puesto de Macron esté hoy en juego. Lo que sí está en juego son los legisladores de la Cámara Baja, que es la Asamblea Nacional. Y en el caso de Alemania, que es muy, muy contundente la diferencia que existe entre las dos Alemanias. En una Alemania, lo que era la Alemania federal, pues tiende más a la centro derecha, y lo que era la Alemania democrática, pues tiende más a la extrema derecha, que esto es un comportamiento muy típico de cuando has vivido en regímenes dictatoriales, te tiendes a ir hacia el otro lado de la balanza política. Así que, dicho esto, lo que viene es muy interesante para Europa. No está claro lo que va a ocurrir en muchos países, pero definitivamente va a tener efecto importante en cada país lo que ha ocurrido en esta elección para elegir el Parlamento Europeo. Para hablar en cifras concretas, de los 720 escaños que conforman el Parlamento Europeo, la derecha se ha quedado con 185 escaños frente a 186 escaños, para ser más específico, 186 escaños la derecha o centro derecha frente a 135 escaños de la socialdemocracia. La izquierda propiamente ha estado bastante reducida, con alrededor de 35 y otros dicen que 24 escaños, porque hay unos partidos que no tienen mucha claridad conceptual en cuanto a su ubicación en el espectro ideológico, pero lo cierto es que el mapa está vestido de azul, si entendemos que el color azul en Europa es el color de los conservadores, como no ocurre en los Estados Unidos, que es al revés. El color de los conservadores es rojo y el azul es de los demócratas, del Partido Republicano, que lo utiliza ese tono azul y, perdón, ese tono rojo y el tono
azul que utiliza el Partido Demócrata. Desde el sur de la Florida está con nosotros Tati Enríquez. Tati es comunicadora social y periodista, analista político, directora del programa de radio El Despertador en Oasis Radio del grupo Salem en el sur de la Florida. Es, por supuesto, relacionista pública y lobista acreditada en los Estados Unidos. Tati, bienvenida nuevamente al Termómetro y cuéntanos cuál ha sido el impacto y el efecto de esta ola conservadora en Europa. ¿Tiene alguna repercusión y está llenando de valentía y de nuevos espíritus ganadores al Partido Republicano que usted muy bien conoce? Efectivamente, 27 países de la Unión Europea y la sorprendente escala de sus victorias ya sacude no solamente la clase política allá, sino que llama la atención en los Estados Unidos, lo que pues a nosotros pues nos llena de expectativa y por supuesto de mucha incertidumbre también. Lo que obtuvo la derecha allá en la Unión Europea es solo un ejemplo, en mi parecer, del descontento con la globalización y por supuesto lo que tiene que ver, pues como lo dice David, de la inmigración, que han alimentado una reacción de cierta forma conservadora hacia las democracias occidentales prósperas. La victoria, recordamos que del expresidente Donald Trump en el año 2016 fue un ejemplo clarísimo precisamente de lo que está ocurriendo hoy en la Unión Europea. Probablemente las tendencias que impulsaron la derecha en Europa le permitirán ganar al expresidente Donald Trump, pues quizás otro periodo acá en los Estados Unidos. Estamos claramente, por supuesto, en uno de esos puntos donde no sabemos hacia dónde va ir el viento específicamente, pero creemos que por ahí pudiera estar la cuestión con respecto de la Unión Europea hacia los Estados Unidos, sobre todo, como usted lo dijo, en este año electoral y que tiene, pues, por supuesto, a todos los medios de comunicación vigilantes con todo lo que está sucediendo a nivel judicial. Ahora, este resurgimiento de la derecha en la Unión Europea se ha visto impulsado debido a la frustración, como lo menciono, de la crisis migratoria en la Unión Europea precisamente, y así como por las regulaciones del cambio climático, que quizás puede ser un tema delicado acá en los Estados Unidos, porque la gente ya no está creyendo mucho en el tema del cambio climático porque lo va dirigiendo automáticamente a lo que es la Agenda 2030. Y también, por supuesto, otros temas como que se afectan, que son los residentes, que afectan a los residentes rurales y no pues a otro grupo específico, porque ellos son los que están como viviendo el impacto económico dentro del país y buena parte de Europa ha permanecido estancado en estos recientes pues años, y es lo que ha traído el descontento pues de la población. En general, pues el apoyo más fuerte de la derecha es pues en el continente se encuentra entre, como te digo, los votantes rurales que en los urbanos, quien expresan mayor preocupación a nivel, por supuesto, económico y social. Y todo esto probablemente suene quizás muy familiar con lo que está pasando acá en los Estados Unidos. El descontento de los republicanos de Trump y los demócratas del presidente Joe Biden. Así que quizás estamos viendo por lo que es el año electoral digamos, los pronunciamientos tanto del presidente Trump, del expresidente Trump como del presidente Biden, y definitivamente el presidente Trump está, digamos que de cierta forma, festejando lo que ocurrió en la Unión Europea, porque quizás puede determinar un poco lo que va a ocurrir en noviembre 5 acá, sobre todo porque el presidente Trump ha expresado digamos que un espaldarazo importante al ministro húngaro
Víctor Orbán, cuya autodenominada democracia antiliberal lo ha convertido en un ícono, por supuesto, para la Unión Europea, y creen que pues limitar el tema del ingreso de inmigrantes y bloquear de cierta forma la agenda LGTBQ+, podría estar llevando a los partidos de ultraderecha hacia la victoria. Aquí lo importante es que si ya llegaron, pues hagan un giro hacia el centro para que puedan ser un poco más victoriosos, porque sabemos que los extremos no son buenos, y creo en lo personal que cuando se le llama extrema derecha, y si van hacia ese punto, pues no creo que vayan a ser victoriosos, por todo lo contrario, irían a fracasar. Así que dándole un giro hacia el centro, ya que llegaron a esas sillas importantes, pues creo que pudiéramos estar hablando de pues un éxito total, y por supuesto marcando el camino de lo que pudiera pasar acá en los Estados Unidos en noviembre. El asunto entonces tiene varias cosas que analizar. Lo primero es que en aquellos países donde gobierna el centro o la centroizquierda, en sus elecciones europeas han recibido una contundente paliza. Para ilustrar lo que entendemos en ciencia política por el efecto péndulo, es el ejercicio rotativo en el poder, producto del desgaste de quien ejerce la autoridad administrativa y el ejercicio propio de los actos de gobierno. Se dice que hay una tendencia marcada a nivel global a castigar a quien ejerce el poder votando por partidos de oposición o en contra de los mandatarios de turno a causa de la insatisfacción, la indignación o la impopularidad con la que suelen salir los gobernantes, salvo liderazgos excepcionales que porcentualmente en estudios medidos no pasan del 30% frente al 70%, que casi siempre está en ese efecto pendular, logran colocar estos líderes excepcionales un sucesor en el poder de su misma corriente ideológica, y en los extremos intentan perpetuarse en el poder, bien sea en cabeza del mismo líder o generando, sin duda alguna, una nueva forma de sucesión en el poder. Y estas formas de sucesión en el poder entonces implican, indican, anuncian, señalan y promueven la capacidad que tienen los liderazgos para ejecutar sus planes, sus programas y sus acciones. Lo hacen en cabeza de un líder popular que a veces cruza los límites de la popularidad con el populismo o terminan eligiendo sucesores. También desde los Estados Unidos está con nosotros el doctor Jaime Hernández Gracia. Jaime Hernández Gracia es abogado, analista político, consultor, especialista. Ha sido secretario general del Partido Centro Democrático en Colombia, entre otras dignidades, y por supuesto es un panelista frecuente en este programa. Doctor Jaime Hernández, bienvenido nuevamente al Termómetro, y cuéntenos su perspectiva de lo que ha pasado en Europa. ¿Cómo entendemos este triunfo de la derecha? ¿Normal, habitual, o es una situación excepcional como los líderes socialdemócratas y de izquierda ya están encendiendo alarmas a nivel mundial, etiquetando a los movimientos conservadores de ultraderecha? Hay varios fenómenos que vale la pena analizar y sobre lo cual los analistas políticos y por supuesto que los participantes en este panel tienen esa condición, pues van a establecer qué fue lo que pasó en las elecciones europeas. Lo primero que habría que decir
es que hay una diferencia sustancial entre lo que están requiriendo los electorados en Europa y lo que están requiriendo y lo que los partidos de centro derecha están tratando de defender en Sudamérica, que es básicamente, o en Latinoamérica, que es básicamente la zona de América que se le ha catalogado como el faro de la izquierda internacional o el defensor de la izquierda. La centroderecha en Latinoamérica, en muchos países, está tratando de defender básicamente la democracia. Aquí en Latinoamérica lo que está en peligro es la democracia, porque los llamados sectores de izquierda, en su mayoría son sectores, por llamarlo así, populistas o progresistas, en mi opinión, mal llamados progresistas porque no están trabajando para el progreso de las naciones o de los pueblos, sino que todo lo contrario, son políticas que ya han sido probadas y que están cuestionadas como poco eficaces para resolver los problemas de la mayoría de las naciones. Y la prueba está en que todavía continuamos presenciando los mismos problemas de pobreza, de falta de oportunidades, de pobre crecimiento, de mala distribución de la riqueza, de pocas posibilidades de participación y de unos liderazgos cada vez más cuestionados. En Colombia estamos nosotros presenciando un proceso en el que pues, hay una serie de cuestionamientos sobre el papel que está jugando el presidente y sobre el papel que están jugando los partidos políticos en relación con la ya polarización que estamos viendo en Colombia. Se acaba de producir en México una derrota muy importante de los sectores de derecha. No conozco en profundidad cuál puede ser la causa, pero se ve que hay un proceso y que hay una credibilidad hacia las políticas que está desarrollando en este momento el presidente López Obrador. Entonces, en Latinoamérica, básicamente los sectores de centro derecha o de derecha, como se le quieren calificar, en muchas ocasiones descalificar, porque llaman a esos sectores como fascistas. Yo creo que nada más lejano de la realidad que hay aquí, posiciones fascistas, pues es un facilismo. Yo diría que es una calificación un poco infantil, un poco ya alejada de la realidad, llamar fascistas a esos sectores, porque básicamente lo que están pretendiendo es la defensa de la democracia. En Europa, lo que sucede es que hay una enorme preocupación, como decía el primer panelista, hay una enorme preocupación porque hay un progreso cultural de la inmigración, sobre todo de la inmigración del norte de África y de los países árabes y los países islámicos, y pues existe una preocupación enorme de muchos sectores europeos por ese progreso cultural, por la pérdida territorial, porque se observa en el sur de Francia, en el sur de Italia y en el sur de España, y la parte sur de Europa es la que está recibiendo con mayor impacto esa inmigración. El fenómeno interesante es lo que ocurrió en Alemania, donde claramente hay un mapa en el que se puede percibir que en la Alemania oriental o la Alemania del Este, que era la Alemania comunista, hay un rechazo generalizado a las políticas de izquierda, y esos partidos políticos de derecha recibieron un apoyo abrumador de los votantes. Y del otro lado, en la Alemania, lo que podríamos llamar la Alemania occidental o la Alemania del oeste, pues continuaron con el predominio de los partidos de la democracia cristiana, básicamente, seguido por
Partido Socialista Español, que es el que socialista alemán, que es el que está actualmente gobernando. Lo que va a pasar en lo sucesivo es que va a suceder en Francia, que hay un llamado del presidente Macron a elecciones, porque no creo que no le quedaba otra alternativa. Lo que sí llama la atención es la celeridad con que hizo ese llamado y lo tan próximo que están esas elecciones. En 3 semanas va a haber elecciones en Francia para renovar la Asamblea Legislativa y muy probablemente va a haber un triunfo del partido de Marine Le Pen, la ultraderecha, y va a haber una dificultad enorme para continuar con el proceso político que está adelantando el presidente Macron. Ahora, lo que sí se ve, yo creo que lo veo con claridad, es que el centro del espectro político está absolutamente perdido. No hay partidos políticos de centro que tengan alguna importancia. Hay, prácticamente en España el centro político está definitivamente sepultado, todo lo contrario. La ultraderecha de Vox y la ultraderecha del partido del señor Albiste logró 3 escaños, 800.000 votos, cuando nadie esperaba que esa organización política pudiera tener un resultado tan favorable. En Francia, pues, no vemos que el centro haya podido cautivar al electorado. Macron era un dirigente político que se apoyó mucho en el centro político. Él recibe votos de ese centro político, lo que le permitió triunfar en las pasadas elecciones. En Italia, la señora Meloni claramente es una dirigente de derecha, y lo mismo sucede en Francia, en Alemania. La excepción tal vez es lo que sucedió en Holanda, donde el partido de izquierda logró sostenerse, pero lo que se ve es que hay un avance claro de los partidos de derecha, y creo que la preocupación es en torno a los problemas que ha traído la inmigración, porque han sido los ciudadanos de esos países han sido sobrepasados, o ven los ciudadanos en riesgo sus posiciones culturales, y ven en riesgo sus territorios. Hay ciudades donde claramente hay un predominio de los inmigrantes, como es el caso de Marsella en Francia, o en las ciudades en algunas ciudades del sur de España, con mucha menor importancia, mucho menor impacto que en Francia, pero sí se ve que hay un avance de los inmigrantes en Europa, y esa es una preocupación que el electorado ha expresado con mucha claridad. En cuanto a que ese resultado vaya a tener repercusiones sobre el proceso electoral que se está desarrollando en Estados Unidos, pues yo creo que va a ser muy, muy tangencial, solo que el presidente Trump, el expresidente Trump, pues recibe con mucha complacencia ese resultado electoral, y pues yo creo que va a utilizarlo para decirle a los electores en Estados Unidos que hay un predominio de la derecha en el mundo, y que las posiciones, ese tipo de posiciones son a las que debe dirigirse también Estados Unidos. Creo que esa es a grandes rasgos mi apreciación sobre los resultados del domingo pasado en las elecciones europeas. Resultados que tienen tantas posibilidades de análisis como intérpretes. No deja de llamar la atención, escuchen bien lo que ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien dice, tras conocerse los resultados, que el centro se mantiene. Una de las discusiones que genera la ideología política en nuestro tiempo es distinguir
cada uno de los postulados de las diferentes ideologías. ¿Qué se entiende por izquierda? ¿Qué se entiende por derecha? Para poner un ejemplo simple, uno creería que la derecha es un sector apegado a la conservación de la identidad nacional, de los principios, de los valores, de las tradiciones culturales y, por supuesto, defensora del modelo económico vigente en una nación. Pero dentro de los conservadores existen alas progresistas, así como lo escuchan, conservadores progresistas. Y eso no es de ahora, es antiguo. En la doctrina social de la Iglesia se comulgó en los partidos asociados con la doctrina asociada al catolicismo, con algunos movimientos que eran conservadores e inclusive, óiganlo bien, marxistas, por supuesto, minoritarios frente a la posición tradicional del conservadurismo. Pero si uno salta hacia entender qué es el socialismo, la cosa se pone mucho más compleja todavía, porque existen tanto socialismos como líderes, desde socialismos, escuchen bien, islámicos, hasta socialismos cristianos, asociando teocracias y movimientos totalitarios con la evolución del pensamiento socialista. Y lo mismo ocurre con los liberales. ¿Qué es ser liberal? Decía Isaiah Berlin que definir el liberalismo era tan difícil como entender el universo. Y es que, más allá de lo que se ven en las estrellas, si están titilando o si son cometas o si son galaxias, desde aquí es imperceptible. Lo mismo ocurre con el espectro ideológico en otros pensamientos como la tercera vía y, por supuesto, el centro del espectro político. Esto se va a poner más interesante. Está con nosotros desde Cartagena de Indias el doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, analista político, reconocido hispanista en nuestro contexto. Además, es un experto en economía digital, blockchain y el mundo cripto. Por supuesto, es miembro de la plataforma digital Demos, entre otras dignidades, y panelista habitual en este programa. Ciudadano español, tenemos 2 ciudadanos españoles hoy en este panel. Coincidencialmente, todos los que estamos en este panel de alguna forma somos inmigrantes. Y quiero iniciar con esta pregunta, doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Fundamental, esencial. Estamos frente a una elección europea que tenía un tinte nacional, como dicen algunos analistas, principalmente de izquierda, y que la gente estaba o castigando al mandatario de turno o premiándolo, en el caso de Pedro Sánchez y en el caso del señor Macron en Francia. ¿Cómo entender lo que ha pasado en Europa, que usted conoce muy bien? Pues gracias Julio César y a todos. Pues naturalmente aquí la clave está en que el pueblo europeo, las poblaciones europeas están hartas de ser estafadas, en que definitivamente se están despertando, en la que no solo un cuestionamiento o un avance pendular, como tú has dicho, técnicamente es obvio hacia un lado X, sino estructuralmente ya no creen, ya son conscientes que les están estafando, que esa socialdemocracia, incluso ese presunto centro, no es más que una estafa para convertir toda la maquinaria del Estado en una maquinaria de diversos intereses, en agendas progresistas, que incluso trascienden hasta las ideologías más de izquierdas y convertirse en gigantes que tratan de aplicar una agenda, sería largo explicar por qué intereses, pero de algo que les está traicionando desde las instituciones, les están traicionando desde los sistemas estatales y atacando la misma identidad y la misma existencia de las naciones.
no de los estados frente a la nación. Por eso les invito a los que me están escuchando, a todos nuestros oyentes, a que acudan a la obra, tanto Teoría pura de la República como Teoría pura de la democracia, de maestro y fundador, amigo mío que lo fue, de García Trevijano, ¿no? Antonio García Trevijano, que lo explica perfectamente. Y se está cumpliendo todos nuestros análisis de la escuela de Trevijano, de la escuela de la libertad política constituyente. Esto no tiene nada que ver con la realidad de Estados Unidos, por ejemplo, en la que la izquierda es izquierda, la derecha más o menos es derecha, hay un debate y una competencia real. Aquí realmente hay unos sistemas, unos regímenes que engañan con una supuesta centro-derecha, con una supuesta izquierda, y ante eso se está reaccionando, se está empezando a despertar en diversas líneas, mucho más por la llamada derecha, aunque en realidad no sabemos, en lo que es la izquierda marxista alternativa no se ha despertado, porque ya es obvio que hacia dónde ha derivado, y entonces aquí lo que está pasando es que esos partidos que suelen encuadrarse en esos libertarios o en esos partidos de conservadores que tratan de recuperar la nación, pero ante todo la realidad de su raíz y la realidad de sus leyes y cumplir las leyes, pues son los que están reactivándose y, por supuesto, cuestionando incluso la legitimidad de las fuerzas políticas que antiguamente se atribuían un lado del espectro, cuando era falso y les engañaban. En ese aspecto, pues tenemos como en von der Leyen, por ejemplo, que está diciendo que ya quiere pactar con el Partido Socialista, es decir, el presunto centro o el presunto Partido Popular Europeo, fundado nada menos que por los padres de Europa, por los padres de la Comunidad Económica Europea, por Adenauer, por Schuman y por De Gasperi. Dos de ellos en proceso de canonización católica. Adenauer también era católico. En cualquier momento también lo ponen en proceso de canonización. Y que en este momento estarían a la derecha de Vox. En este momento, bueno, porque obviamente defendían el origen cristiano de la civilización de Europa y sus bases de civilización, de igualdad de la mujer, de separación de poder, etcétera, etcétera, que se cuestionan, y de validez de la ley. Entonces, que en este momento sea ultraconservador, decir que la ley se cumple en los inmigrantes, es surrealista. Era Felipe González quien defendía bravamente en los 90, por supuesto que hay que dejar que vengan los inmigrantes con unas condiciones, pero naturalmente siendo rígidos contra aquellos que incumplan la ley. Entonces, ¿qué es? ¿Que Felipe González sería de ultraderecha ahora? Es ridículo. Es decir, es sencillamente la población se está dando cuenta que les están tomando el pelo, que ciertas estructuras se han apoderado de estructuras estatales y públicas por puro negocio y se han atado a contratos y a agendas que les están perjudicando gravemente y que no saben salir de ellas, en la que desde luego la premonición de Chesterton de llegará el día que habrá que defender con una espada que el pasto es verde, se está cumpliendo, que llegamos a niveles de absurdo, de auténtico suicidio por parte de las autoridades que acogen políticas absolutamente delirantes, destructivas, autodestructivas, tanto en energía como en cualquier otra política, educación, inmigración. ¿Cómo es posible que pues por razones legales, que se premie la inmigración totalmente ilegal y absolutamente acordada con ONGs ilegales para atraer una población africana a lo mejor de sitios donde la ablación, la discriminación a la mujer y a los homosexuales, el ataque a los poderes es algo normal y encima se les defiende mientras se le ponen trabas a la población a lo mejor iberoamericana totalmente occidental y totalmente asimilable? Entonces, todas estas circunstancias nos dan que estamos ante una situación cada vez más extraordinaria. En una Europa decadente, sus economías están a punto de entrar en recesión, el euro está en caída, la inflación se dispara y bueno, si se cumple lo de von der Leyen realmente, en este momento hay un momento histórico, si el Partido Popular Europeo sabe leer lo que está ocurriendo, ya sea la versión más conservadora, estatalista, tipo Identidad y Democracia de Le Pen y otra gente de Centro Europa, o bien sea la más libertaria, más reformista del centro del RC, me parece que se llama reformista, de Meloni, de Vox,
más cercana a lo que sería, entre comillas, Milei, por ejemplo, de los que él se alía con ellos cuando viene por Europa. Es decir, si no hace caso a eso, entraríamos en lo que el gran Dalmacio Negro, el último, el que es el mayor intelectual en activo, bueno, vivo en este momento, es nonagenario, el gran catedrático de la Complutense de Ciencias Políticas y miembro de la Real Academia de Historia de Ciencias Políticas y Morales, Dalmacio Negro, ha definido muy bien cómo un proceso, Europa vive un proceso prerevolucionario, que no significa que vaya a ir a una revolución, sino significa que está en un proceso prerevolucionario y que o sus élites empiezan a cambiar o su estructura empieza a cambiar y hacerle caso a lo que quiere la sociedad civil, que no es que le hagan trampas, que no es que destruyan su moneda, que no es que los esclavicen en sistemas, y que realmente empiecen a plantearse los cambios estructurales, que la partitocracia, los sistemas de listado, los sistemas de ley don't, de boletas de listas de partido cerrada, no sirven, son partidocracias oligárquicos. Por eso mismo Francia, que no lo es, el único país continental europeo que no es una partidocracia, no tiene más remedio, a pesar de su división de poderes, que Macron tener que ir a una división para saber qué opina el pueblo de la Asamblea Nacional. Sí, aunque uno de mis compañeros ha dicho, no se juega eso, se juega exactamente eso. Posiblemente Macron querrá una salida a lo de Gaulle, ¿no? Es decir, si ve que la Asamblea Nacional se corresponde, esa abrumadora victoria del tal, se corresponde a la Asamblea Nacional, vamos, ni en broma va a haber una cohabitación, ¿no? Lo que hubo en el 84, el 86 con Mitterrand y con Chirac, porque Macron no puede estar en un gobierno en el que el jefe de gobierno sea Le Pen o quien diga ella. Entonces, tendría la excusa para no tener que comerse todos los años de aquel 2027 e irse por la puerta, pequeña o grande, según, ¿no? Es decir, en este momento Macron tiene que enfrentar una Asamblea Nacional que le dé un gobierno como presidente, porque le corresponde a la Asamblea Nacional, que no puede ser tan contrario a lo que él está haciendo, que es pura progresía, aunque encubierta en un centro reformista. Por supuesto que Macron, si vence Le Pen, ni en broma va a hacer un gobierno de cohabitación. Dimitirá inmediatamente y querrá irse por la puerta grande a lo de Gaulle, ¿no? Es decir, a la grandeur francesa. Igual que otros países en Bélgica, que por sanidad democrática. Y lo que está pasando en España, finalmente, confirma nuestros análisis, mis análisis, lo confirma plenamente. El gobierno, estamos en una situación absolutamente irregular democráticamente e institucionalmente. Se corresponde a lo que ocurrió en las elecciones últimas. El que perdió el partido, se perdió el gobierno y toda su alianza, y no lo quiso hacer y pasó a la otra parte casi de la ley, con grupos al borde de la legalidad. Y en este momento, si se suman las tres fuerzas de lo que él llama la ultraderecha, incluida el nuevo Alvise, que es una fórmula pues de protesta, ¿no? Obviamente no de izquierdas, más bien considerada de derecha o de libertaria y antiestatalista y sobre todo cuyo objetivo es meter en la cárcel a Sánchez, que por cierto ya tiene su esposa a punto de declarar ante el juez el 5 de julio y totalmente imputada, y a su hermano imputado, totalmente rodeado de procesos judiciales, en una situación en la que la amnistía, que puede destruir el ordenamiento jurídico español, está a punto de entrar en vigor, pero está suspendido por el Poder Judicial y por los jueces, y es una situación absolutamente anómala. Vive en España una situación absolutamente de crisis institucional y seguramente veremos hacia dónde va a desembocar. Y finalmente, desde luego, con todo respeto, no creo que Hispanoamérica o Iberoamérica mire hacia Europa realmente, más bien un poco al revés. Creo que definitivamente sigue siendo el momento más importante, para mal, lo que ocurra en noviembre en los Estados Unidos, y la decisión de Estados Unidos va a ser determinante y definitiva directamente en todo el continente americano y más tarde, por supuesto, en el resto del mundo. Precisamente esta es la pregunta con la cual, a partir de este momento,
sube la temperatura en el termómetro. Si en Europa está lloviendo y en Colombia hay una sequía con algunos aguaceros y se prevé ya en todo el Caribe una temporada muy fuerte de huracanes, la pregunta obligada, y le voy a pedir a nuestros panelistas que 2 minutos nos ilustren sobre si esta ola, este huracán de la derecha en Europa tendrá o no repercusión en América Latina. Estamos separados por el océano, no solamente geográficamente, sino también política, ideológica y electoralmente. David Rico Coelho. A ver, no tiene para nada similitudes con América Latina lo que está pasando aquí en Europa. No hay elementos que puedan compararse. Las realidades son muy diferentes, las necesidades de los ciudadanos son distintas. No va a tener ningún impacto real sobre el latinoamericano y su vida diaria, ¿no? Esto no va a incidir sobre su decisión del voto para nada. La decisión del voto se basa en premisas mucho más tangibles y que tienen que ver con el día a día de la gente. Tienen que ver con miedos, preocupaciones, anhelos, sueños, expectativas, esperanzas, que lo define el día a día. Y Europa está demasiado lejos de Latinoamérica como para que vaya a incidir directamente sobre la decisión del voto de los ciudadanos. En Europa existen problemas muy puntuales y muy específicos que están perjudicando a los ciudadanos. La Agenda 2030, que tiene que ver con un feminismo radical, que tiene que ver con un radicalismo climático, que tiene que ver con un radicalismo de género y que tiene que ver con una preocupación con la inmigración brutal que está afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Hoy estaba viendo algunos números, algunas cifras, por ejemplo, en materia de inseguridad en España. En España existe el 18% de la población española es extranjera, 18%, pero la población carcelaria ya llega al 30% de extranjeros entre los 58.000 presos que hay en toda España. Es decir, existe una relación directa entre inmigrantes ilegales y un crecimiento de los delitos, sobre todo delitos lesivos contra la integridad personal, robos, hurtos o delitos como violaciones o agresiones físicas. Ese tipo de delitos, digamos, y ese tipo de situaciones es lo que está generando preocupación entre los europeos, no solamente entre aquellos que ven en la ultraderecha, que yo creo que está un poco tergiversado. Yo creo que forma parte más del discurso de la izquierda, esto de llamarles ultraderecha. Hay partidos como Vox que sí son de derecha dura, pero a mí me cuesta catalogarlos dentro del espectro de la ultraderecha. Lo que pasa es que aquí se ha prostituido mucho esto de decir fascismo a todo el que piensa diferente a la izquierda radical, ¿no? Pero en Latinoamérica, pues no vemos estos fenómenos de manera tan poderosa. Por suerte, el feminismo radical pues ha afectado principalmente a países como Argentina o México, pero no se ha enraizado en todos los países de Latinoamérica, ni tampoco vemos una radicalización dentro de la sociedad con respecto a los temas LGTBI, ni tampoco vemos una radicalización porque el continente no lo permite con respecto al tema del cambio climático. Es decir, en Europa, nada más en España hay 28.000 puntos de energía eléctrica para coches, para carros, pero en Latinoamérica pues eso está muy difícil. En países como Ecuador o Venezuela, por ejemplo, donde hay racionamiento eléctrico, pues será muy difícil que se puedan implementar medidas eléctricas para poder enchufar los coches, ¿no? Los vehículos. Eso va a tardar mucho más tiempo. Hay otros elementos que preocupan más a la ciudadanía en Latinoamérica, como lo es poder llegar a fin de mes con la nevera llena, que eso en Europa, pues digamos que es diferente, no existen ese tipo de problemas. En muchas ciudades de Latinoamérica no tienen agua potable, en muchas ciudades de Latinoamérica no les llega la luz, no tienen internet,
ese tipo de problemas pues afectan directamente sobre la calidad de vida de los ciudadanos, y en Europa este tipo de problemas pues no ocurren en la mayoría de los países de la Unión Europea. Por consiguiente, los problemas son diferentes, son distintos, ¿no? El tema de la inseguridad tan brutal que están viviendo países hoy como Ecuador, algunas zonas de Colombia, algunas zonas de México, Centroamérica, que ha tomado como bandera Bukele justamente por la lucha contra la delincuencia y la inseguridad, hace que la problemática sea distinta, la visión sea diferente, y ahí es donde yo creo que en Latinoamérica el triunfo que están teniendo partidos de izquierda se debe principalmente por una falta de respuesta a las necesidades ciudadanas por parte de los partidos tradicionales. En México, pues simplemente la gente se cansó del PAN y el PRI, que gobernaron por muchos años, más de 90 años, y no le dieron soluciones a los problemas de la gente, y por el contrario, pues los ciudadanos sentían que robaban, pero no mejoraba su calidad de vida, y por consiguiente decidieron simplemente votar por algo diferente, no por una ideología, no por algo que se acerque a un tema ideológico, como sí ocurre en Europa, en donde la ideología sí se marca mucho más en torno a la discusión social, a la discusión política, marca las agendas de los medios de comunicación, pero bueno, en Latinoamérica las agendas son muy diferentes. Las agendas mediáticas, la agenda social y la agenda política va en torno a problemas que afectan directamente a los ciudadanos, pero que tienen muy poco de carga ideológica realmente, sino más bien tienen más carga político-electoral, que incide de manera diferente sobre la construcción de los discursos y la construcción de los mensajes que se envían a los ciudadanos. Entonces, yo no los podría comparar. De hecho, insisto, tanto en Estados Unidos como en todo el resto de América, es difícil que lo que está ocurriendo en Europa llegue a impactar de alguna manera en lo político o en lo social sobre la decisión de los ciudadanos. Creo que cada continente tiene su proceso, cada país además tiene un proceso muy diferente. Ecuador, por ejemplo, para muchos, Daniel Noboa es un presidente de centro derecha, pero el mismo Daniel Noboa ha repetido muchas veces que él es de centroizquierda y que su Partido de Acción Democrática Nacional es de centroizquierda. Entonces, en Ecuador, a pesar de que ha habido un cambio, pues el cambio no es de derecha, el cambio es sigue estando en la centroizquierda, ¿no? Bueno, países que sí han tenido un cambio notorio, como Colombia, que pasó de la centroderecha a la izquierda, o Argentina, que sí logró cambiar de una izquierda progresista hambreadora, como lo era en la que tenían antes, por esta nueva forma de gobierno, anarcocapitalista, o como lo quiere llamar Milei, pues demuestran que sí existe esa necesidad de cambio, pero cada país es diferente. No es igual el proceso mexicano al proceso colombiano o al proceso peruano, que son totalmente distintos, pero al mismo tiempo lo que ocurre entre ambos continentes pues son diametralmente opuestos, ¿no? Muchísimas gracias, David Rico Coelho, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Tati Enríquez, ¿se sentirá el huracán, la ola de la derecha en América Latina, o nos separa un océano y la lluvia allá cae de forma distinta? ¿El agua es distinta en Europa a cómo se siente en el trópico o en nuestro hemisferio occidental americano? Con respecto a América Latina, yo tengo un punto que diferir de David. Y es que a mí me parece que la agenda no está tan dedicada en cada terreno. A mí me parece que la agenda o la problemática es a nivel global. Y yo siempre me voy a enfocar en todo lo que tiene que ver con principios, valores, y aquí encajamos con la famosa Agenda 2030, el tema de la agenda LGTBQ+, el feminismo, el cambio climático, la inmigración por otro lado. Entonces yo considero que sí tiene que ver los problemas en Latinoamérica, y se parecen quizás un poco en ese sentido a lo que ha ocurrido en la Unión Europea. Ahora bien, lo tenemos claro,
Javier Milei le dio durísimo al tema de principios, de valores, contrarrestar la Agenda 2030 y, por supuesto, el tema de la economía que repercute de todas maneras en el tema migratorio, porque muchos argentinos salieron corriendo por el desbarajuste que había a nivel económico. Bukele ya ha quitado todo lo que tiene que ver con lenguaje inclusivo, hablando de ideología de género en el país. Entonces yo creo que si toman esa bandera, ahí vamos a tener un problema global casi que idéntico en todas partes. Entonces yo sí creo que sí va a repercutir de alguna u otra forma en el país, en los países latinoamericanos y muchísimo más en los Estados Unidos, y eso lo vamos a ver en el noviembre 5, acá en las votaciones pues contra el ex candidato, el expresidente Trump y el presidente Biden. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Tati Enríquez, por estar con nosotros hoy en el Termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Jaime Hernández Gracia, nos separa un océano no solamente geográfico, sino también ideológico, político y electoral. Esa ola conservadora o de derecha no llegará hasta acá. El tsunami se quedará perdido en el mar. Desde mi primera intervención yo había manifestado que efectivamente había una diferencia entre lo que había sucedido en Europa y lo que iba a suceder en Latinoamérica. El problema nuestro en este momento, pues en unas naciones más que en otras, es la defensa de la democracia y resolver los problemas de la gente, los problemas de pobreza, los problemas de participación, las dificultades que tiene la gente, las posibilidades de acceso al estudio, de cómo el crecimiento de las naciones. Son problemas que hay que resolver y que no han sido resueltos. En Europa los problemas son distintos. Básicamente, el problema medular, el problema que por el cual los votantes se manifestaron, fue el de que la inmigración estaba atacando directamente los principios y las líneas de sostenimiento cultural de Europa, básicamente. Y obviamente el electorado dio una respuesta que estamos viendo. Ahora, las diferencias no son tan sustanciales. El Partido Popular derrotó al Partido Socialista por apenas dos escaños más. No sé si alcanzaron a lograr el tercero. Con respecto a lo que decía el doctor Ferrer Pellicer en cuanto a la coalición que había logrado Pedro Sánchez, pues la coalición de gobierno en este momento de España es una coalición de perdedores. Todos los partidos políticos, todos los que están formando esa coalición de gobierno son perdedores. No entiendo por qué Feijóo no aprovechó esa circunstancia para atacar esa coalición. El único partido que avanzó en las elecciones para elegir el presidente español fue el partido, precisamente un partido independentista, además es independentista radical, que fue Bildu. Los demás partidos, todos perdieron posiciones políticas. Pero sí creo que hay una diferencia sustancial, como lo decía el doctor Rico, y seguramente vamos a ver que los procesos electorales que se van a ir cumpliendo en lo sucesivo, pues van a responder a las necesidades que tiene el electorado en cada uno de los países latinoamericanos. Ahora, lo que va a suceder en Francia pues va a ser muy interesante porque, como decía el doctor Ferrer, ya quisiera ver cómo el presidente Macron va a entenderse, si así es que sucede, con una líder de extrema derecha como es la señora Le Pen. De manera que ese sí va a ser muy interesante, ese proceso electoral en Francia, y sobre todo lo que va a suceder después del resultado dentro de 3 semanas. Muchísimas gracias, doctor Jaime Hernández. Gracias por estar con nosotros hoy nuevamente en el Termómetro
por CTV Barranquilla. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, sus conclusiones. Nos separa un mar ideológico y por favor en un minuto porque el tiempo se nos agotó. Sí, dos cosas rápidas, pues para simplemente matizando, dando la razón, matizando a mi doctor amigo que me ha precedido. Sí, son dos escaños en el Parlamento Europeo, pero la diferencia son 4,5 puntos. Sánchez disolvió el Parlamento en un sistema parlamentario, es decir, disolvió su propio gobierno en el Parlamento por una diferencia de la mitad, de 2,5 o 3 puntos casi, o sea, mucho menos. Por mucho menos, Sánchez disolvió la Cámara. Y en este momento la derrota de él y todos sus aliados ha sido mayor, aunque se pueda vender en la que no ha sido desastroso su resultado como en otros países europeos. Pero en realidad, en términos reales en España, la diferencia ha sido superior, ¿no? Por parte del Partido Popular, por lo tanto, no tendría, y además de los tres partidos, como los llamados ultraderechas que dice él, tienen una suma de mayoría absoluta abrumadora, con lo cual, por pura decencia, tendría que estar disolviendo la Cámara. Pero bueno, por eso está entrando en un proceso de crisis institucional total, España y política. En cuanto a lo demás, simplemente decir que estamos, por supuesto, dando un poco, yo creo que la razón a todos, en una situación de ruptura de paradigma mundial, como yo he defendido muchas veces, hemos defendido desde el trevijanismo y desde la ciencia política de la libertad constitucional constituyente, en la que la inconmensurabilidad y la incompatibilidad, es decir, la ruptura total de medida y la ruptura total de compatibilidad de la realidad y de las normas que trata de aplicar una agenda completamente artificial y anti-civilización occidental, pues se enfrenta a un colapso. Ese colapso ha producido lo que es la respuesta de defensa soberanista y de defensa de la nación frente a este abuso absolutamente irracional y artificial de las agendas que se han descrito de 2030. Por tanto, estamos en un momento histórico y en un momento en el que, por supuesto, esto afectará a todo el mundo tarde o temprano, y la clave sigue siendo, para bien o para mal, sigue siendo a partir del resultado de los Estados Unidos, aunque ya hemos visto un primer avance en Europa, aunque sin resolverse, y seguramente lo iremos viendo en el continente, el resto del continente americano, latinoamericano o hispanoamericano, y siendo la clave, repito, lo que va a ocurrir seguramente el resultado de noviembre, que probablemente dará la victoria a Trump y la posibilidad de un vuelco completo del paradigma de Estados Unidos y mundial. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, por estar con nosotros nuevamente hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto. El mundo está dando tumbos. Tumbos en materia económica, en inversión social, con más de 78 conflictos y 2 guerras de repercusión mundial en Ucrania y en Gaza, que han distorsionado la estabilidad internacional. Y decimos distorsionado porque como están las ideas, está la conducta. Nosotros somos lo que pensamos y pensamos según aquello en lo que creemos. La coherencia natural dice que si creemos y pensamos, así también actuamos. Esto no es un asunto estrictamente sociológico, antropológico, filosófico e histórico. Es un asunto profundamente espiritual. Se busca el poder para satisfacer parcialidades y muchas veces egos, individualismos, personalismos, pero no se está pensando en el bien común, en la satisfacción colectiva, en la inclusión de la totalidad de una nación, y lo que queda son divisiones, polarizaciones, fanatismos, extremismos, fundamentalismos y toda suerte de radicalismos que han vuelto a los ismos, es decir, a las ideologías, unas máscaras, unos disfraces sobre las verdaderas intenciones que se tiene, que es tener el control del aparato estatal para beneficiar a algunos, controlar los modos de producción
y generar riqueza en pocas manos sin interesar lo que está pasando con el resto de la gente. Los partidos hoy están reventados a nivel mundial. Hay un distanciamiento entre el pensamiento, las ideas y las propuestas y la acción política. Y por eso el mundo vive dando tumbos entre castigar al mandatario que no satisface necesidades o al impopular que no logra despertar simpatías, fanatismos y miles de seguidores, porque no se resuelven los mismos problemas sobre los que se discute hace más de 100 años. En Europa todavía se está discutiendo sobre la inmigración. En Europa todavía se está discutiendo sobre la agenda globalista, se está discutiendo sobre el modelo económico, se está discutiendo sobre la integración versus el nacionalismo, los mismos problemas de hace un siglo después de la guerra, prácticamente. Y en América Latina estamos con los mismos problemas. No hay agua, no hay luz, no hay inclusión, no hay empleo, no hay prosperidad. Lo que hay es desigualdad, inequidad, polarización, crisis institucional, egolatrías, fanatismos, individualismos. El reto es encontrar ideas que logren vincular a la gente, desarrollar el potencial y sacar adelante las grandes iniciativas que se traduzcan en soluciones beneficiosas para todos. El beneficio común no es un ideal, no es una utopía. Escuchen bien, el liberalismo, el socialismo, el conservadurismo, el comunismo, las terceras vías tienen un propósito común. Desde cada una de sus visiones, mejorar la calidad de vida. Usted puede creer, pensar y actuar, pero nunca separarse de sus convicciones. La clave está en sus principios, en sus valores. Si los principios, los valores y las buenas prácticas dominan la acción política, el mundo sería muy distinto. Hay que quitarse los disfraces, las máscaras y ponerse a trabajar para encontrar soluciones a los grandes problemas de la humanidad. Eso no es fantasía, eso es realismo y es el desafío, el reto, el deber de las naciones y de sus líderes. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.